En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 5 correspondiente a balances en procesos no reactivos. Vamos a empezar recordando un poco cuál es el objetivo de esta unidad. Llevar a cabo cálculos de balances de materia y energía en aquellas operaciones y procesos que no involucren cambios en la composición de la materia. Y hoy vamos a empezar a hablar de las mezclas y soluciones. Ustedes habrán notado cuando trabajamos en el laboratorio que cuando mezclamos dos líquidos, por ejemplo, ácido sulfúrico concentrado y agua, o disolvemos un sólido en un líquido, como por ejemplo el hidróxido de sodio en agua, vemos que la mezcla o la solución que preparamos se calienta mucho. ¿Y esto por qué? Cuando se mezclan dos líquidos distintos o se disuelve un gas o un sólido en un líquido, se rompen los enlaces entre las moléculas vecinas e incluso entre los átomos de los materiales de alimentación, formándose nuevos enlaces con las moléculas o los iones vecinos en la solución producida. Si se requiere menor cantidad de energía para romper los enlaces en el material de alimentación, de la que se libera cuando se forman los nuevos enlaces con la solución, se produce una liberación neta de energía. Y si esa energía no se transfiere de la solución a los alrededores como calor, la temperatura de la solución aumenta, que es lo que nosotros llegamos a observar justamente en el laboratorio al preparar este tipo de mezclas o soluciones. Supongamos que mezclamos un mol de ácido sulfúrico líquido y puro, ¿sí?, con agua a temperatura y presión específicas. Y después enfriamos esa mezcla hasta llevarla a su temperatura inicial, todo esto a presión constante. El balance de energía para este proceso a presión constante sería el calor igual al delta H del proceso igual a la entalpía del ácido sulfúrico acuoso, que sería la entalpía de la solución de ácido sulfúrico, menos la sumatoria de las entalpías del ácido sulfúrico líquido puro más la entalpía del agua también pura, ¿sí? Donde esta delta H, que es la diferencia entre la entalpía de la solución a la temperatura y presión específicas y la entalpía total del soluto más el solvente puros a la misma temperatura y presión, es el calor de solución a esas temperaturas y presión para el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calor de solución y calor de mezcla, entonces el calor de solución, ¿sí?, es
igual a la diferencia entre la entalpía de la solución con la sumatoria de las entalpías del solvente y del soluto puros, ¿sí? En el caso del ácido sulfúrico, este calor de solución es negativo, por tanto, se debe eliminar calor al ambiente para que justamente la temperatura de la solución no aumente. O sea, el delta H de solución es negativo para el caso del ácido sulfúrico. Lo mismo cuando hablamos de mezclas, ¿verdad? Cuando hablamos de mezclas es lo mismo. El calor de mezcla sería la diferencia entre la entalpía de la mezcla y la sumatoria de las entalpías de los dos líquidos, ¿verdad? En estado puro. Todo esto, ¿verdad? A las mismas temperatura y presión, ¿sí? Bien, ahora, para una disolución o una mezcla ideal, y antes de ver cuál sería, cómo se trataría el caso de una mezcla ideal, recordemos que una mezcla ideal es aquella para la cual el calor de mezcla o, en el caso de una disolución, el calor de solución es despreciable, de modo que entonces, fíjense, en el caso de una disolución ideal, como el calor de solución es despreciable, ¿sí? La entalpía de la solución sería igual a la sumatoria de las cantidades de cada uno de los componentes de la mezcla por su entalpía específica de ese componente puro a la temperatura y presión de la solución, ¿sí? Lo mismo para una mezcla ideal, entonces el calor de mezcla es despreciable y por tanto la entalpía de la mezcla será igual a la sumatoria de los números de moles o las cantidades de cada uno de los componentes de la mezcla por sus entalpías específicas de cada uno de esos componentes en estado puro, ¿sí? Hasta ahora nosotros hemos supuesto que todas las mezclas y las soluciones con las que estuvimos trabajando eran ideales, ¿sí? La suposición de tomar que las soluciones y las mezclas son ideales, ¿sí? Funcionan bien para casi todas las mezclas de gases y líquidos de composición similar, por ejemplo, parafinas entre sí, ¿verdad? O productos aromáticos entre sí. Pero para otras mezclas y soluciones como, por ejemplo, soluciones acuosas de ácidos o bases fuertes, o de ciertos gases como el cloruro de hidrógeno o algunos sólidos como el hidróxido de sodio, por ejemplo, esos calores de solución deben incluirse indefectiblemente en los balances de energía, dado que están lejos de comportarse como ideales esas mezclas o soluciones, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a definir qué es el calor de solución. El calor de solución o de disolución es lo mismo, ¿sí? Es lo representamos como delta HS, ¿sí? Se define como el cambio de
entalpía en un proceso en el cual un mol de soluto, ya sea gas o sólido, se disuelve en R moles de solvente líquido a temperatura constante. ¿Sí? Y es función el calor de disolución tanto de la temperatura como de esta relación R, que en un rato vamos a definir qué es. ¿Sí? Ahora, el calor de mezcla tiene el mismo significado que el calor de disolución, solo que eh, se usa el término calor de mezcla cuando el proceso consiste en mezclar dos fluidos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, dos líquidos, por ejemplo, en lugar de disolver un gas o un sólido en un líquido. ¿Está? Bien. A medida que el número de moles del solvente líquido aumenta, el calor de disolución se aproxima a un valor límite que se conoce como calor de solución a dilución infinita, ¿sí? Que es el calor de disolución que corresponde entonces a un valor de número de moles del solvente líquido de infinito, ¿sí? Ahora, normalmente las entalpías de solución que encontraremos en tablas se expresan en unidades de energía por mol de soluto, ¿sí? En el apéndice del Felder tenemos, por ejemplo, calores de solución de algunas soluciones. Son pocas las que nos da el Felder, pero en el manual del ingeniero químico de Perry tenemos una gran lista, de hecho, de calores de solución de distintas sustancias en agua a 18 grados Celsius o a temperatura ambiente, o sea, 25 grados Celsius. Vamos a trabajar con ambas tablas en este capítulo, ¿sí? Lo importante, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta es que los valores que se dan en el manual de Perry son los negativos de los calores de disolución, ¿sí? Esto es un punto que debemos de recordar siempre, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos calcular, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver si estamos entendiendo. Supongamos que queremos calcular el cambio de entalpía para un proceso en el cual se disuelven 2 moles de hidróxido de sodio en 400 moles de agua a 25 grados Celsius, ¿sí? Primero, para buscar el cambio de entalpía de este proceso, lo primero que tenemos que hacer es determinar la siguiente relación. La relación R, que es la relación entre los moles de solvente por moles de soluto disuelto. Por ejemplo, para el caso del ejemplo que vimos, entonces la R sería 400, que son los moles de agua, sobre 2 moles de soluto, que es el hidróxido de sodio, o sea, 200 moles de agua por cada mol de soluto, ¿sí? Esta es la R de la que depende el calor de disolución, ¿sí? Depende tanto de la temperatura como de esa relación R. ¿Está? Entonces,
Una vez que calculamos esta R, fíjense, esta es la tabla B11 del Felder, en la que tenemos los calores de solución y de mezcla, y que toma como estado de referencia a los componentes en estado puro, o sea, si estamos hablando de una solución de hidróxido de sodio, toma al hidróxido de sodio sólido puro y al agua líquida pura como estados de referencia. Entonces, entramos a la tabla. Fíjense que la tabla está dada a 25 grados, que justamente es la temperatura a la cual queremos determinar este cambio de entalpía de este proceso. Entonces, ya está dada 25 en la tabla y simplemente entramos a la tabla con la relación R, que era 200, ¿sí? Vamos 200 y buscamos el hidróxido de sodio, que es entonces menos 42,26. Entonces, el valor del delta H S para una temperatura de 25 y una R de 200 para el hidróxido de sodio es menos 42,26 kilojoules por mol de hidróxido de sodio, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el cambio de entalpía total de este proceso en el que se disolvían esos 2 moles de hidróxido de sodio en 400 moles de agua? Simplemente el cambio de entalpía de todo el proceso sería los moles por el calor específico de solución, ¿sí? Fíjense, estos calores de solución todos están expresados siempre por mol de soluto, ¿sí? No por mol de solución. Entonces, esta N tiene que ser los moles de hidróxido de sodio. Serían los moles de hidróxido de sodio, entonces por el menos 42,26 kilojoules por mol de hidróxido de sodio. Este producto entonces nos daría el delta H de este proceso de disolución, que sería 84,52 kilojoules, ¿sí? ¿Está? Entonces ese sería un ejemplo. Importantes observaciones sobre los datos tabulados. Los calores de solución dados tanto en el Felder como en el Perry toman como estado de referencia al soluto y al solvente puros, ¿sí? Por eso, como dice aquí, las tablas pueden dar los calores de disolución para una relación R determinada a una determinada temperatura con relación a los componentes puros a la misma temperatura. O sea, sus estados de referencia son los componentes puros, y es el caso de nuestras tablas del Felder y del Perry. ¿Sí? Las tablas del Perry les vamos a estar facilitando en el Classroom, así que no se preocupen. Ahora, otra elección de estado de referencia. Voy a borrar un poco este aquí. Es la de solvente puro y una solución infinitamente diluida a 25 grados Celsius. Esa puede ser otra alternativa de estado de referencia. Las tablas con las que nosotros trabajamos toman como referencia los componentes puros. ¿Está? Perfecto.
Y ojo, como dice ahí, ya les había mencionado que los valores tabulados en el PERRI son los negativos de los calores de disolución. O sea, cuando leamos y tomemos esos datos debemos de cambiarle los signos porque son los negativos de esos calores de disolución, ¿sí? Anoten eso en algún lugar, pueden poner en, en su tabla, ¿verdad? Eh, para que recuerden que son los negativos, porque eso no se menciona en ninguna parte de la tabla. ¿Está? Bien. En general, la entalpía de una solución que contiene R moles de agua por mol de soluto para los estados de referencia del soluto y el solvente puro a 25 grados Celsius de una atmósfera va a ser igual a el calor de disolución, o sea, la entalpía de una solución tomando como estados de referencia al soluto y al solvente puros va a ser igual al calor de disolución para esa relación R, ¿sí? Para la relación R. Y esto es porque, así como estuvimos viendo hace un rato, sabemos que el calor de disolución es igual a la entalpía específica de la solución menos, habíamos dicho, la sumatoria entre la entalpía del solvente y la entalpía del soluto, ¿sí? Como el estado de referencia son el solvente y el soluto a 25 grados Celsius, entonces esto es 0 y nos queda simplemente esto, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, para los estados de referencia de solvente puro y solución en dilución infinita a 25 grados Celsius y una atmósfera, la entalpía de la solución la determinaremos mediante la diferencia entre la entalpía o calor de disolución y el calor de solución a dilución infinita, ¿sí? Si tomamos como referencia los componentes puros, entonces la entalpía de la solución, la entalpía específica de esa solución va a ser igual al calor específico de solución o disolución. En el caso que tomemos como estado de referencia el solvente puro y la solución en dilución infinita, entonces la entalpía específica de la solución se calculará usando la entalpía, el calor específico de disolución menos el calor de solución a dilución infinita. ¿Está? Y recordemos siempre, todas estas entalpías se expresan por mol de soluto, no por mol de solución. ¿Está? Bien. Para ver si es que se entendió bien, entonces queda como ejercicio de autoevaluación para que lo resuelvan solos en sus casas. Este ejercicio en la página 397 del Felder. Son 3 preguntas, 3 ejercicios, ¿sí? Que tienen relación con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí?
Quiero que para ello lean un poquito entonces lo que corresponde a esto que estuvimos viendo en el libro y que traten de resolver solos este ejercicio de autoevaluación, ¿sí? Porque está basado mucho en todos los fundamentos teóricos que les estuve explicando hace un instante. Entonces, por eso es que quiero que lo hagan solos, por eso no quiero resolverlo yo para ustedes, ¿sí? Cualquier duda que quede finalmente con respecto a este ejercicio de autoevaluación ya nos la pueden trasladar posteriormente en el Classroom, ¿sí? Bien, al plantear un balance de energía para un proceso que incluya formar, concentrar o diluir una solución para la cual no se pueda despreciar el calor de solución o de mezcla, se considera la solución como una sustancia única, ¿sí? Y como estados de referencia a los componentes puros a 25 grados o en el caso de que solo tengamos soluciones en el proceso, entonces la solución a 25 grados, ¿sí? Ahora, para calcular la entalpía de la solución a una temperatura diferente a 25 grados Celsius, primero tenemos que calcular su entalpía a 25 grados, basándonos en los datos de calor de solución tabulados, y luego sumar el cambio de entalpía asociado al calentamiento o al enfriamiento de esa solución de 25 grados Celsius a la temperatura deseada. El cambio de entalpía para eh, este último paso, ¿sí?, debe calcularse usando las capacidades de calor de solución que se pueden encontrar tabuladas. Y en el caso que no estén disponibles esas capacidades, emplearíamos la capacidad calorífica promedio para mezclas líquidas o la capacidad calorífica del solvente puro para soluciones diluidas, ¿sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí va la primera sección de la clase, ¿sí? En la segunda sección vamos a estar resolviendo un problema de aplicación que involucre un balance de energía en un proceso justamente en el que no podemos despreciar este calor de disolución.